Pero lo más increíble de esto es de que los universitarios, los buenos universitarios, en contra de este proceso, evitan que en el primer momento se logre consolidar el fraude, pero hacen algo más vicioso todavía y llaman a una nueva elección en el Parque de la Industria, donde la misma Policía Nacional Civil y gente espuria que no tenemos ni idea quiénes son, con pasamontañas y armas de grueso calibre, empiezan a evitar que entren miembros del Consejo Superior Universitario y los electores que todavía podían ser legítimamente. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Mala Fama. Hoy tengo el gusto de hablar con Kevin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Alan. Gracias por la invitación. Vamos a ver. Gracias, Alan. Gracias por la invitación y pues vamos a hablar, supongo, mucho de cosas interesantes de lo que está pasando en el país en este momento. Pues aquí acaba de acontecer lo del Colegio de Abogados, ¿verdad? Que fue un gran show que se hicieron ahí. No sé cómo lo viste vos, o sea, ¿qué pensás de la situación de que siguen sin querer salir? O no es tanto de ni querer salir, sino que simplemente hacer revuelo por algo, ¿no? Mira, al final son malos perdedores, ¿verdad? Sí. Malísimos perdedores, pero que sí ponen en riesgo no solo la democracia del país, sino también la institucionalidad pública, de la credibilidad. O sea, lo que están haciendo hoy es la clara respuesta de no salir del poder. O sea, se acostumbraron tanto al poder durante años, sí, ¿verdad? Y se consolidaron en el gobierno anterior que hoy sacarlos es casi que imposible, ¿no? Mi hermana es abogada y vinieron acá, ¿verdad? Ella y sus amigos y toda esta onda. Y estaban hablando de que es primera vez que pasa, por lo menos en esto del CANG y todo, de que la gente no quiere salir. O sea, como que usualmente era así como que igual sí robaban, sí hacían de todo. Pero igual cuando les tocaba salir no hacían mayor pedo, pero es primera vez, o que ellos recuerdan, pues ya son abogados de ¿qué? De 50 años. ya es gente grande. Pero que, o sea, que realmente no recuerdan haber vivido algo similar y se me hace bastante curioso y alarmante que personas estén tan aferradas a algo, pues, o sea, siento yo que no tiene sentido o responde más a un miedo de que al salir vayan a ser perseguidos o no sé cómo lo interpretas vos. Bueno, mira, hay dos temas aquí. El primero, que creo que es por primera vez en la historia hay una participación mucho más decantada por parte de las universidades privadas. Oh, sí, pues. Durante mucho tiempo la Universidad de San Carlos ha sido la que ha regido las directrices de las elecciones en el Colegio de Abogados y pues no era tan expuesto ni público el tema de qué hacían los jueces, qué hacían los magistrados. O sea, es primera vez que se hacía en público, ¿no? Sí, que no tenemos, ya tenemos los medios, digamos, para conocer. Pero por otro lado, y creo que es el tema de que la sobrecreación de universidades privadas ha creado como un desbalance también en la toma de decisiones, ¿no? Entonces ya el interés ya no solo es el interés de el decano de derecho o de los magistrados tales, sino hay un interés más colectivo, ¿no? Y sumado a la presencia que sentimos que no hay justicia en este país. No hay. O sea, cuando no le imputan, si hay es muy poco. O sea, claro. Si no ves que hay un foco mediático y que genera algo en las personas, no pasa nada. Pues como lo que ahorita acaba de pasar, algo bien estúpido con Marcio Fitness, ¿va? De que pasó algo de la proteína y que rápido la PGN sacó un comunicado. ¿Y cuándo putas la PGN ha hecho algo bien y rápido, si no es así de mediático, ¿va? Sí. Entonces siento que todos solo ven así como que esta tendencia en Twitter, hay que actuar y salir en la foto y salir en cámara y tal cosa, y si no es así no les interesa porque ves casos de asesinatos, ves casos de violaciones, ves casos que... Pero es una clara muestra del detrimento de la función pública. Sí. Y no solo en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial vemos que en los tres poderes del Estado y en las entidades autónomas y descentralizadas pues se vuelven elefantes blancos que no tienen pues perspectiva de país, que no tienen visión de Estado y mucho menos que tienen responsabilidad acerca de la institucionalidad en la que están ocupando un cargo o un espacio. Sí, está bien peligroso, ¿no? Sí. Si no me da los reos,
pandilleros que le dispararon a los policías y no les imputan los cargos. Sí. O sea, eso es todavía sale claro la diputada esta a defenderlos, a decir que no todos son terroristas, ¿no? Bueno, sí, eso ya son otros 25 pesos que creo que están... está mal concebido. Si bien se puede entender como la línea de pensamiento que ella está tratando de comunicar, creo que el ambiente no se prestaba a una defensa de ese tipo. No. O sea, tenés que leer cómo está la situación para decir, no, yo creo que no. Como este brother que acaba de matar a su pareja que salió en esa película de Puro Mula. Sí, sí. ¿Ah? Como que salgas a decir, no, es que no todos... Sí, no, o sea, al final de cuentas, el momento en el que estamos viviendo no puedes ponerte a dividir bandos. Digamos, estamos en una emergencia nacional. Claro. No solo la crisis institucional ha aumentado, ¿verdad? Sino también la violencia en el país. Y eso... pues no lo podemos negar, pues están los datos, pero también por otro lado, la percepción del ciudadano, al menos en la ciudad de Guatemala, es terrible. O sea, la gente está evitando. Una gran ventaja de eso es de que los gimnasios están más vacíos ahora también. Eso sí está cierto. Pues, ¿y sigue el estado de sitio? ¿Hasta cuándo se acaba? Sí, sigue el estado de sitio. ¿O hasta que avise el presidente? No, sí hay tengo entendido que hay una necesidad de ampliarlo otra vez, porque como es cada mes, sospechoso. Sí, pero lo que no vemos, y yo creo que eso sí es algo muy loable, es que no vemos en este gobierno el uso de los estados de sitio para hacer compras desmedidas. Sí, ¿no? ¿Verdad? No vimos la que compra de los 87 millones en galletas. Sí, o sea, sí pasan cositas, pero no de esa magnitud. O sea, como que de repente prefieren a un proveedor de armas sobre otro y que resulta que la ministra de no sé qué tiene a su hermano ahí vendiéndolas. Pero yo he visto que han entrado así tanquetas y cosas aquí cerca del aeropuerto. Sí, seguramente. La verdad es que pues lamentablemente los estados de sitio están hechos o diseñados para que el ejecutivo ejecute más rápido, que tome decisiones mucho más fáciles, ¿verdad? Mucho más digeribles. Pues en este momento creo que no... El estado de sitio está para proteger la seguridad del ciudadano, más no se está siendo utilizado para aprovecharse de forma negativa o positiva también, ¿verdad? Porque tenemos muy claro de un grupo de amigos profesionales decían el año pasado pongan un estado de sitio por el tema de los terremotos, ¿verdad? De los temblores que hubieron en junio del año pasado y compren un tomógrafo por cada hospital público. Nadie los va a criticar por empezar a implementar una visión de país y gastarse el dinero en cosas que son necesarias. Funcionales. O sea, que cada departamento tuviera su tomógrafo en vez de estar rogando que haya un tomógrafo en el hospital público, creo que hubiera sido una acción más loable, pero lamentablemente falta como entender que también estos mecanismos están hechos para comprender una visión de país de hacia dónde quiero llegar y qué quiero hacer en el camino, ¿no? ¿Cómo lo puedo llevar a este sitio? Es complejo, ¿no? O sea, siento yo que, y lo mencionábamos antes de entrar al aire que hablaba Yasmín de la Vega acerca de la falta de ejecución de obras en su caso, ¿verdad? Y como que hay cierto miedo o desconocimiento. Y siento que las dos son igual de peligrosas porque al final del día, o sea, sí repercute en la vida de las personas, pues, y como que las personas viven su día a día como pueden, pero a la larga no siento que la percepción general sea así como que, no, es que hay un plan. O sea, ya sabes, como China en su momento que era así como que estaban valiendo madre, pero, o sea, tenían así como eventualmente iba a pasar algo, hasta ese conocimiento, pero aquí solo es desesperanza. No, y no hay esas decisiones en general de decir hay un proyecto de Estado a ningún nivel. O sea, digamos, yo creo que la responsabilidad de muchos de los problemas del país la tienen las instituciones, desde la municipalidad, ¿verdad? Que es tu gobierno local, hasta el legislativo y el ejecutivo, ¿verdad? Pasando, claro, por la responsabilidad del ciudadano, que muchas veces simplemente no le interesa ni siquiera quiénes son sus autoridades. Muchos ni siquiera saben quiénes son sus vecinos. Qué fuerte, ¿verdad? Y entonces estamos en esta burbuja aislada
de todo el contexto de lo que pasa en el país. Siempre y cuando yo esté seguro en mi habitación, en mi apartamento, en mi casa, no me interesa si el vecino tiene problemas de violencia doméstica o si al alcalde se le ocurrió construir pues y demoler un bosque urbano, ¿no? O sea, creo que muchas veces somos nosotros también responsables de que la apatía colectiva se ha traducido en malas decisiones del Estado. Antes de entrar en el tema de la universidad, quisiera aprovechar ahorita que mencionaste al alcalde. Porque sentís que, o sea, es fácil criticar a la MUNI, y yo lo entiendo perfectamente porque, ¿verdad? O sea, ya es evidente que lleva mucho tiempo el mismo partido en la administración pública y en la administración de la municipalidad. Pero siento yo que a veces se abusa de la culpabilidad de la MUNI para cosas que también le competen al gobierno y le competen a otras instancias estatales, y que se personaliza muchas veces por el discurso populista, ¿va? De que de repente salen ahí un montón de diputados en el Congreso hablando y que no sé qué, y que no sé cuánto, y es culpa del urionismo y es culpa de tal. Y, o sea, sí entiendo la culpabilidad, que sí, pero... O sea, en términos de movilidad de ciertos transportes, sí es un proyecto de Estado, según entiendo yo, ¿no? O sea, es un proyecto que sí involucra al gobierno central, y siento que el gobierno central, por desinterés o por comodidad, muchas veces es así como que, si hablan mal de la MUNI, pues que ellos absorban los vergazos. Pero claro, siento yo que como que el gobierno no está en un solo frente, sino que está en muchos frentes. Y es así como que, no, es problema del mundo y yo no digo nada. Y se van, y los otros fingen demencia y como que también tienen un plancito por ahí de meter a alguien de su gente. Entonces como que a la larga priorizan sus intereses políticos, sus intereses de visibilidad en redes, claro, a realmente comunicar un mensaje verdadero común para la gente, pues, ¿verdad? Mira, es que vamos a entender algo. Primero, creo que se desvirtuó totalmente el concepto de municipalidad. Uh-huh. O sea, si nos vamos a cualquier municipalidad, yo no entiendo en qué momento se hizo normal que el alcalde fuera el que reparta bolsas de alimentos, por ejemplo. Uh-huh. Y se les olvida que hay normativa en el Código Municipal donde está claramente establecido cuáles son las funciones de una municipalidad. Pero ese fue Arzú el que inició, ¿no? O sea, como que ese tipo de populismo... Pero no solo Arzú. O sea, lo vimos en el gobierno de la UNE, ¿verdad? Okay. Y justamente vimos ese momento donde la gente, después de recibir la bolsa solidaria todos los meses, lo deja de hacer, y entonces va el rol del alcalde a hacer esa función que no le compete. Y entonces empieza a crear este sistema de clientelismo político. Ese es el primer punto. Sí, porque crean una dependencia. Claro. O sea, la gente ya está, ya no vino la bolsa, ¿no? Claro, ya es como un vicio, ¿no? Es un vicio de las instituciones públicas democráticas. Pero por otro lado también creo que el transporte público es caro. Pero es más caro no hacerlo. Sí. Y es que eso no se comprende. Entonces, cuando la municipalidad dice no tenemos los recursos, ¿cuánto necesitan? ¿Tienen cuantificada cuál es la cantidad? Muchas veces ni siquiera lo tiene o no le interesa. Ese es el primer punto. Y el segundo, más complejo todavía, es de que nosotros no somos una ciudad, somos un área metropolitana. Y es ahí donde durante 40 años no hemos cumplido el mandato constitucional en el artículo 231, que dice que el Estado está en la obligación de crear una región metropolitana. Okay. En algún momento lo excusaron con el tema de los consejos de desarrollo, pero eso no tiene nada que ver. Sí, pues. O sea, un verdadero proyecto metropolitano, es decir, municipalidad A, B, C y D, el 10% de su presupuesto va a ser para transporte. ¿Por qué? Porque hay una entidad metropolitana que busca que ese transporte sea eficiente para todos. Y te digo yo, por ejemplo, hace un par de meses, más de un mes y medio, tuve chance de irme a Colombia, ¿verdad? A hablar con el alcalde de Colombia en la celebración de los 30 años del metro de Medellín. 30 años de un metro en Medellín, un metro de altura, o sea, un metro de superficie. ¿Y nosotros para cuándo? Y la respuesta siempre va a ser, es caro. Sí, es caro, pero es más caro no hacerlo. Y no solo te hablo en función de caro para el gobierno, es caro para la gente. Porque aunque tengan que pagar 10 quetzales, pero si saben que van a llegar en 20 minutos, están reduciendo la cantidad de smog que tragan, están reduciendo la cantidad de horas sentado que le arruina la columna, están disminuyendo la cantidad de problemas renales, están disminuyendo los accidentes en motocicleta. Entonces, digamos,
es mucho más caro para la población en general que no tengamos sistemas de transporte. Sí, al final del día es una interconectado. inversión, pues. O sea es... Y sí se necesita apoyo del gobierno central. Claro. Pero también no podemos evadir la respuesta de que si durante 40 años no ha habido un proyecto municipal de Estado, tiempo han tenido, plata tienen. Lo que les falta es planificación macrosistémica y una visión a largo plazo. ¿Y sentís que no hay? O sea, no hay una... No hay. Porque para, digamos, en los últimos estudios que yo recuerdo haber hecho en el tema municipal, estaba claro que cada vez que había una elección, Álvaro Arzú era muy ávido para eso. Había la inauguración de una nueva línea de Transmetro. O sea, un año antes del año preelectoral. Entonces, estaba bien planificado. La municipalidad podría abrir hasta 3 líneas de transporte público por periodo. Pero no lo hace. Lo hace un año antes de la elección. Entonces, eso te habla de que es muy ruin pensar de que solo estás haciendo las cosas por un tema clientelar. Sí, pues. Y no por responder a las necesidades de la población. Yo siento que sí se ahorrarían muchos problemas y mucho desgaste y hasta se mirarían mejor al ojo público si hicieran eso que vos estás diciendo, pues, o sea, hacer una por año y toda la gente, o sea, ni pensaría 2 veces, o sea, claro. Si no lo piensan, ya, con lo que tienen, ajá, sí, y siguen ganando, ajá, y, o sea, imagínate ya haciendo trabajo, porque sí. Siento yo que en Guatemala, o sea, tal vez muy pesimista de mi parte, pero yo no siento que vaya a haber un metro nunca. Así. O sea, tienen que pasar muchas cosas para que eso suceda. Y no digo de económico ni nada así, sino que simplemente las personas indicadas tienen que estar en los lugares indicados y eso jamás pasa. O sea, mira, yo tengo una clara respuesta. Perdón, a lo que Guatemala. Tú acabas de decir. Y lo lamento mucho. No es primera vez que lo digo, vengo diciendo desde hace años. En pandemia, la alcaldía aprovechó a desmantelar más de 120, si no estoy mal, líneas de transporte público que alimentaban a todo el sistema del área metropolitana. Los famosos buses rojos, ¿no? Los desmanteló. Esos eran buenos. Que tal vez eran unas carcachas, pero era lo que sostenía el transporte. Cuando se elimina las restricciones del COVID, no solo nos damos cuenta que se eliminaron el sistema de transporte, sino se echaron a toda la población que está alrededor de la periferia. Incluso el mismo Álvaro Arzú lo dijo en algún momento. El problema no es la ciudad de Guatemala, sino los vecinos de Misco, cuando hablaba del tránsito. Entonces, vemos que sí, la municipalidad no asume el rol protagónico de ser un líder para resolver los problemas. Y no te estoy hablando de los problemas del transporte. El agua, el alcantarillado, el tránsito, la movilidad, las banquetas, la basura, no son problemas que termina la línea de Ciudad de Guatemala y ya no hay problema. El problema del tránsito de la San Juan y de la Roosevelt empieza en San Lucas y termina en zona 13. Sí. Estamos hablando de más de 20 kilómetros de tránsito. Sí. Eso no es lógico en ninguna ciudad, no, pues. ¿Verdad? Sí, y vos crees que sirva algo como un consejo, ¿cómo se llama? Un consejo único de que así una a los Avengers, así de las municipalidades, de los municipios. Yo soy Misco, así. Ajá, y que como que se logren desarrollar proyectos a través de eso, o eso no sirve. ¿Y cuál es la figura realmente de la NAM entonces? O sea, bueno, es que son dos cosas distintas. Primero hay que entender que hay figuras de asociación de municipalidades a través de las mancomunidades que están reguladas en el Código Municipal, donde pueden dedicarse a solucionar 1 o 2 problemas, ¿verdad? Pero no es obligatorio. Entonces, cuando no es obligatorio, nadie le importa. Es como cuando a ti te decían, mira, ¿querés hacer tus tareas? Pues si no es obligatorio, la verdad es que no la voy a hacer, ¿verdad? Claro. Y cada municipalidad no está dispuesta a hacer este libro. El podcast de Alan. Sí, no, al fin no lo van a hacer. Entonces, para mí la mejor solución no es crear esta entidad desde ahora, sino es reformular y cambiar el código municipal. Porque, digamos, sí tienes que ser bien claro de que obviamente la autonomía municipal en algún momento se va a transgreder
cuando haces esas entidades que son multimunicipalidades, ¿no? Porque les estás obligando a pagar. Claro. Pero solo con el 10% del presupuesto de cada municipalidad sería un platal. Sí. Estamos hablando que la ciudad de Guatemala tiene 3,000 millones de quetzales. Solo ahí son 300 millones que podemos utilizar para el transporte público. Entonces, yo sí creo que... Sí, hay varas. Pues, sí, hay dinero, hay. Y principalmente este gobierno que elevó demasiado el techo presupuestario, y eso lo que hizo fue redistribuir recursos también en las municipalidades. Entonces vemos que entidades como las municipalidades y la propia Universidad San Carlos, que por cierto el presupuesto es del 5% constitucional, ampliaron su presupuesto enormemente. O sea, la universidad ahora recibe casi 700 millones de quetzales más. ¿Y cuáles son las mejoras que hemos visto? Y casi todas las instituciones tienen esa misma línea de trabajo. Aumentó el techo presupuestario, pero no las mejoras desde abajo. Sí, claro. Entonces, sí es preocupante pensar de que obviamente hay que transgredir la autonomía municipal para hacer un proyecto de Estado. Sí, porque un pero podría ser como que el tipo de inversiones y gastos que tienen como de funcionamiento, que son bastante elevados la mayoría de instituciones, sí. ¿No? O sea, yo me acuerdo que en Pagua tenía un funcionamiento del presupuesto como el 95%, una cosa así. Entonces, sí. Decís vos, o sea, nunca va a durar nada porque, o sea, el funcionamiento de las cosas es demasiado elevado. Entonces, hay que proceder, o sea, reducir la operación y despedir un chingo de mara que igual te cuesta dinero porque tenés que dar indemnizaciones. O reinstalarlos. Cabal. Es que depende. Yo no creo que tengamos que despedir gente, sino creo que tenemos que reestructurar las instituciones. Y las municipalidades son una de esas. En el 2020 eran más o menos 14, 11 mil personas trabajando en la Municipalidad de Guatemala. Hoy están como en los 22, 23. O sea, la nómina sí ha aumentado, pero los beneficios al ciudadano no. Entonces, sí creo que lo que hay que hacer es reestructurar. La inversión es vital. Ya no podemos pensar en seguir comprando o seguir invirtiendo en plazas o en espacios, sino ser más estratégicos, ¿verdad? Tratar de suplir muchas de esas necesidades con tecnología y con nuevas metodologías de transformación social urbana. Molinetes. O sea, yo estoy muy complacido con lo único bueno que han hecho el gobierno municipal en estos últimos 5 años, es que ahora puedo pagar con mi teléfono. Eso sí que... ¿verdad? Es lo único que creo que han hecho. Pero fuera de eso, no hemos visto avances significativos en la tecnología. Y vemos un grupo de semáforos, por ejemplo, inteligentes con autoridades con un chip de hace 20 años. Y entonces, por eso es que no funcionan las cosas. Claro. O sea, no están a la altura de la tecnología que tratan de promover también, ¿no? Entonces es así de complicado, pues es como que... A mí me pasa mucho a veces vienen tías acá o gente así y me piden favor de pedirles un Uber. Ajá. Y ese tipo de cosas. Entonces, y tienen un iPhone 17 Pro Max. Ajá. Y vos así como que, mira, está duro. Te iba a hacer otra pregunta acerca de lo municipal y después ya avanzamos de tema. ¿Es tan malo el aerometro, Kevin? Porque he visto como mucha oposición, pero en muchos casos es mucha oposición interesada de que no funcione, ¿verdad? Claro. Y como que esa oposición que siempre sale a la hora que va a haber un proyecto grande municipal y no se oponen durante 5 años que pudieron haberlo hecho, ¿verdad? Y pasan todas las leyes que permiten que esto exista y después al final del día cuando ya lo ven que es una realidad dicen no puede ser y que no sé qué. Sí, la verdad es que veo argumentos también de topografía que no veo que sea mayor cosa porque en muchos países sí hay planos y ahí pasan aerometros, pues entonces ¿cuál crees que es realmente el problema del aerometro? Bueno, mira, si es que hay uno. Sí hay un problema, pero el problema no es el aerometro per se, sino cómo se está instrumentalizando el aparato de movilidad. Entonces, digamos, en términos generales, el aerometro no va a hacer que haya menos carros ni menos motos. Simplemente pasa el problema del piso al cielo, ¿verdad? Es un poco lo que decía Quiñones en la elección pasada. Hay que comprar drones para que la gente vuele. O sea, es un proyecto demasiado con una idea de un futuro como muy distópico donde el vecino tiene que subir para evitar pasar por el resto de banquetas desquebrajadas que están en toda la ciudad. Entonces, en vez de hacer un proyecto de movilidad real, lo que están haciendo es un parche
porque solo estás dándole a la persona la posibilidad de pasar por encima de todos. Y entonces ahí estás perdiendo el concepto de movilidad, ¿verdad? El BRT estaba planificado en la Roosevelt desde el 2008, 2012, si no estoy mal. Entonces, ¿por qué ahora estás ofreciendo una solución? Y yo vi la entrevista en Tangente, por ejemplo, ¿verdad? Que fue muy famosa y muy dura de golpe. Es que también sacaron como de contexto lo que dijo el brother, ¿verdad? No, pero es no de contexto, pues, sino que pusieron la frase más verga de inicio y como el único pedazo donde la host se vio bien, porque en el resto del podcast decimos, la madre, o sea, pero es que él tiene razón y él lo dijo. Y lo que él dijo, nadie lo puso en duda. ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué no lo hicieron hace 10 años? Ajá. Y entonces ahí tuvo que ir el centro de la conversación. ¿Por qué la municipalidad no hizo el proyecto del BRT hace 10 años? Claro. Ahí tuvo que ir al centro. Sí, porque ella le tiró, me acuerdo que le tiró, porque yo sí la vi completa, le tiró eso de que es que hay estudios de hace 10 años y el verdad sí, entonces lo hubieran hecho. Ajá. ¿Por qué no lo hacen? Y ella... Es una buena pregunta. Sí. Y sí lo tuvo que haber contestado la municipalidad, digamos, durante mucho tiempo. Pero te voy a decir algo. El aerometro es funcional en ciertas condiciones. Yo hubiera preferido que ese aerometro fuera para la gente de zona 18, que pasa hasta 3 horas desde zona 1 a zona 18. Sí. Hay gente que ha decidido caminar, salir antes de su trabajo, cuando todavía hay luz y no hay tanto peligro. Y caminar. Yo he sido de esa persona de ¿verdad? Que prefiere caminar que usar transporte público. Pero ¿por qué pasa esto? Digamos, porque no confían en el transporte público, porque ven que es caro. Y no quiere meterse en una lata de sardinas. Es también ineficiente. El calor los agobia, ¿verdad? Y encima de eso vemos de que hay una falta de respuesta. Yo mismo he visto a la gente que está en la 18 calle y en un breve estudio que ya te comentaré después que hicimos el año pasado, decían, yo voto por la persona que me ponga un transporte público aquí porque tengo que esperar 1 hora, taxis colectivos que me lleven a la malla. Sí, pues. Entonces, ahí vemos que hay una respuesta pues negativa por parte de la municipalidad de ofrecerle al vecino los servicios que son más apremiantes, ¿verdad? Y no necesitamos que la municipalidad invierta completamente en transporte público. Ofrecer las licencias de movilidad a la gente. Que haya un empresario, un pequeño empresario que ponga una flotilla de 10 microbuses para la malla, por ejemplo, ¿verdad? Y que a cambio de eso la municipalidad le ofrezca reducirle la tarifa, o que le ofrezca seguridad, o que le ofrezca una vía exclusiva, sí, claro. ¿verdad? Pero no vemos que hay esos mecanismos. Y entonces cuando no hay mecanismos, ¿qué pasa? Pues obviamente la gente lo primero que hace es tomar una motocicleta y arriesgar su vida. Entonces, y sin regulaciones, peor todavía. Entonces, el aerometro sí funciona, pero no en la Roosevelt, sino en otros espacios. Si pusiéramos un aerometro de Misco, de zona 6 de Misco, El Milagro, hacia zona 2, por ejemplo. Pero el primero va a ser ese, ¿no? O sea, y van como más fases, ¿no? O sea, el primero es la Roosevelt, desde la Roosevelt, desde el Molino de las Flores, del Molino de las Flores específicamente hacia el Trébol y el Trébol hacia zona 9. Y nuevamente, lo que pasa es de que está mal planificado, porque planificado donde hay más necesidad. Si de los 374,000 personas que creo que se transitan por esa zona, ¿crees que alguno de ellos va a cambiar su carro por irse en el aerometro? No lo van a hacer. Sí, no lo haré. Porque no está el sistema completo de alimentación. O sea, no creaste todo el sistema. Porque si te bajas en, digamos, el Molino de las Flores, ¿qué bus te va a llevar adentro de Misco? No hay. Entonces, es una responsabilidad. Y ojo. Pero también es una oportunidad, ¿no? O sea, de que alguien venga y diga, bueno. Es una oportunidad, pero Pero siempre es personal del ciudadano, ¿no? Así como los taxis piratas. Es así como que ven una ventana de oportunidad y dicen, bueno, aquí es que estamos. El espacio siempre va a estar ocupado por alguien. Sí. Para bien o para mal. Claro, claro. ¿Verdad? Sí, es mejor tenerle así regulado, ¿no? Pero vamos a hablar del aerometro en otra ocasión porque sí hay... yo creo que ya logramos consolidar mucha más información de qué debería ser lo prioritario desde el gremio de arquitectos. Okay. Entonces, en conjunto con un par de
colegas urbanistas, pues vamos a tener ahí como un foro por si te quieres sumar, ¿cuándo? ¿verdad? Esperamos hacerlo la otra semana. Puta, qué pronto. De hablar. Ajá, sí, por si quieren, o en 2, todavía no estamos seguros. Pero sí es un tema porque, vamos, no hay foros en temas de movilidad. O sea, desde la época de los 90, cuando pues en algún momento la USAC pierde la legitimidad en muchos de los espacios y se le quita la representación en el Consejo de Transporte de la municipalidad, dejamos de pelear por el transporte público. Entonces, antes a Oliverio Castañeda de León lo asesinaron por estar en contra del aumento del transporte público, sí, pues. Específicamente. Y entonces te das cuenta qué gángsters, de que el transporte es todo un negocio, es un aparato de negocio. Y es así duro, es así complicado. Sí. O sea, yo me acuerdo el año pasado que pasó lo del seguro y que pasan estas cositas donde vos ves esta movilidad y estas mafias, o sea, que existen tanto en lo de la basura como en lo del transporte. Y es mara bien organizada, o sea, no es solo así de, aquel tiene su taxi pirata, sino que es mara así fuerte. Son varios taxistas, digamos, claro. es un grupo, un clúster de taxistas, ¿no? Pero a veces preferimos eso y darle la espalda a los problemas. Así como aquí que prefieren cerrar la colonia, ¿verdad? Antes de que afrontar y exigirle a la municipalidad condiciones para que no tengamos que cercar la colonia. Sí, pero no te responde la MUNI tampoco. Sí. Entonces se vuelve un problema en el sentido también como los brothers que cuidan carros en la calle, pues. O sea, es una extorsión, es un robo que te hacen a diario y todos somos cómplices de eso porque no queremos que pase algo más en lugar de venir y llamar a la policía en un viejito de la calle, ¿va? Decimos, no, hombre, ese te estaba viendo ver. Hay formas, Alan. O sea, cuando hay una municipalidad fuerte con la cantidad de personal que tienen, yo preferiría que ellos regulen incluso a las personas que en la calle ponen botes y decirles, mira, tú vas a tener tu trabajo, pero te pones un chaleco identificado. Por si alguien se roba el carro, ya sabemos quién tenía ese chaleco. Que tengas tarifas específicas y no que te cobren 40, 50, 60, 20, dependiendo del color y el modelo del carro, ¿verdad? Porque eso pasa, o sea, eso llega a pasar. Y te vamos a poner horarios. ¿Por qué? Porque a partir de cierta hora ya el vecino, ¿por qué tenés que pagar la calle que debería de ser de derecho público? Claro. ¿Verdad? O sea, no me suena muy lógico. Yo siento que la resolución de la antigua en ese aspecto fue buena, siento yo, porque te cobran una tarifa y ya. Sí, o sea, es centralizaron la extorsión. Lo que le faltó fue el sistema de transporte interno, ¿verdad? Pero esa es otra historia que vamos a hablar. Bueno, aquí hay un post que vi de egresados de Farusac. Ay, hijo de la gran. Que usted me dice que es de la arquitectura también. Sí. Entonces dice, ¿cómo se elige rector en la USAC y por qué importa tanto? Voy a leer todo el post y después vamos leyendo así poco a poco. ¿Votamos todos por el rector? No. ¿Por qué? El sistema universitario está hecho para que esta votación sea en forma de una democracia representativa. Se hace eligiendo cuerpos electorales. Un grupo de personas ilustres que representarán la voz del resto de personas que las eligieron. ¿Todo bien acá? No. Sí, no. Sí es cierto, digamos, el sistema está hecho para que tenga pesos y contrapesos y cada facultad tenga al menos 15 votos. Ok. 5 docentes, 5 estudiantes, 5 egresados. Pero, como hay un pero siempre lamentablemente hay colegios nuevos. Por ejemplo, el colegio de ingenieros químicos, entonces los ingenieros tienen 5 votos más. Y el colegio de auditores y contadores sí tiene 5 votos más. Y aparte, 2 colegios extra que se suman muy legítimos, que es el colegio de psicólogos y el colegio de enfermeros. Pero aquí está la cosa. No todos votan, Alan. O sea, más del 60% de la población universitaria no vota. Sí, pues. Los centros universitarios, las escuelas no facultativas, ¿y eso culpa de quién y es? los institutos. Mira, lo que pasa es que cuando se diseña, se le da la autonomía a la USAC y se le da constitucionalmente en el 86, en la Constitución del 86, la autonomía, se hace un
normativo, una ley, que es la que rige la universidad, y entonces dice las facultades. Y como echa la ley, echa la trampa, dice, todo lo que está creado después de esta época son escuelas no facultativas. Entonces, como la escuela de artes y todo ese tipo de cosas. Psicología, comunicaciones, trabajo social, historia, ciencia política, no votan. Y entonces pasa un poco lo que pasó ahorita en las elecciones del CAN. Hay agremiados, o en este caso estudiantes y docentes, de primera y segunda categoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tenés la obligación de estudiar y pagar tus 191 quetzales, ¿verdad? Pero no puedes votar y no puedes ser parte de la toma de decisión de las altas esferas de la universidad pública. Entonces, a mí me parece muy injusto. Sí, es injusto, pero sí está, o sea, bien diseñado para que no fuera funcional, digamos. Para que no fuera funcional. Y entonces encontrás en la universidad una serie de élites que son los profesores titulares de las facultades, ¿verdad? Porque encima de eso, la ley orgánica de la USAC dice que solo puede ser rector alguien egresado de una facultad. O sea, no puede venir un buen candidato, digamos. Por eso es que era la duda en su momento de Jordán Rodas, ¿verdad? Que si podía ser o no. Y en mi interpretación legal no, pero no soy abogado todavía. Porque él no era egresado de la facultad de Derecho. Es que ahí está claro, ¿no? O sea, si no estás egresado de ahí, ¿qué? Pero como se ha transgredido y trastocado tanto la ley, ya ves que una persona que no había ejercido 5 años la función de docente es usurpador, porque no voy a decir rector en este espacio. Saludos a Walter. Entonces, justamente te das cuenta que no, simplemente no. Ok. Bueno. Solo 10 facultades eligen a sus cuerpos electorales, es decir, solo ellos votan por rector. ¿Por qué? Falta de voluntad política del CSU, que aun cuando la oferta académica ha crecido, no se les ha incluido en el gobierno de la academia. Injusto, ¿cierto? Bueno. A cada facultad tiene, lo que vos decías, cuerpo electoral docente, conformado por 5 docentes titulares y lo votan docentes titulares. Cuerpo electoral estudiantes, conformado por 5 estudiantes y lo votan estudiantes. Wow, 5 estudiantes. Más los 14 colegios profesionales también eligen sus cuerpos electorales, que son conformados por 5 egresados y lo votan egresados en cada colegio profesional. Votos cuerpos electorales para rector, 50 estudiantes, 50 docentes, 70 egresados. Dame 2 minutos. Los 14 colegios profesionales también eligen sus cuerpos electorales. Dijimos 50 estudiantes, docentes y 70 egresados. Ahora bien, voto de los cuerpos electorales suman 170. Y voto del rector del turno, más 1. O sea, Walter. El señor ese, Este señor... El innombrable, vamos a decir. Quiere reelegirse y desde ya está tramando cómo hacer una elección diseñada para que él gane. Necesita 2/3 partes para ganar, así que necesita desplegar todo su arsenal de trampas. ¿Y qué hacemos? Ojo con tu voto a cuerpos electorales. Pregúntate qué intereses representan, cómo se han manifestado respecto a la usurpación de mazariegos. Es que, según entiendo yo, por informaciones que me llegan desde la universidad... Pues, o sea, sí tiene un grupo bastante fuerte que sí, o sea, hay gente que prefiere ganar sus clases, ¿verdad? Como que tienen esa forma de extorsión o de dar dinero o de dar beneficios o todas las anteriores y que las personas dicen, o sea, realmente yo voy a votar por mí, por mi interés y no les importa, ¿va? Sí, pero es que complejo, son intereses personales al final. Pero lamentablemente aquí vemos que juega el papel más preponderante es de los docentes. Porque los docentes deberían, digamos, el sistema está diseñado para que sean los mejores docentes, los más honorables, los mejores estudiantes y los egresados más destacados. Hoy vemos que es todo lo contrario. Entonces, preocupa un poco porque muchos docentes se han vendido por prebendas y que no es un secreto, ¿verdad? O sea, vemos que ahora el hijo de fulanito está dando clases o la hija de fulanita está en la administración de la USAC. Entonces, vemos que sí hay un aparato de corrupción, digamos, y un aparato de compra de favores políticos. Y no es la primera vez, lamentablemente. O sea, yo tengo bien claro, yo fui miembro del Consejo Superior Universitario y tengo bien claro que era muy normal ver clanes familiares, que el hermano del rector es
coordinador en un área, el hermano o el sobrino del decano es de otra, el hijo del decano de agronomía está en CEDECID, por algo decirlo, ¿verdad? Que es una institución. Entonces, sí vemos que hay un aparato malicioso de parte de la universidad de ser roscas de poder, claro, ¿verdad? Lo que te diría yo es de que el usurpador lo que hizo fue romper esa rosca, implantar una rosca no de poder de los mismos académicos, sino el poder del ejecutivo. Sí, pues. Entonces, ¿por qué los intereses de la USAC trastocan los intereses del país entero? Claro. ¿Verdad? Y te voy a contar un poco ahí unos datos interesantes. No, pero sí está curioso en qué momento, porque mencionábamos lo de la Constitución en el 86, ¿verdad? Y cómo ha crecido el caudal político de la universidad desde entonces. Porque antes siempre ha tenido una participación y siempre ha sido como que bien fuerte la universidad, pero ya en los últimos años como que ya subió a otro nivel, ¿va? Y vemos los intereses de muchas personas en el botín que representa la USAC, ¿no? ¿Cómo sucedió el fenómeno Walter Mazariegos a la hora de implantarse él como rector? O sea, ¿cómo fue como la cronología de eventos que llevaron a ese? Bueno, mira, la cronología fue muy interesante. Yo creo que empezamos desde que a la universidad le dan el poder de elegir a un magistrado para la Corte de Constitucionalidad. Demasiado poder. Demasiado poder. O sea, somos la única universidad en el mundo que tiene esa cantidad de poder. Sí, pues. Tanto es así de que le dimos la facultad o se le dio la facultad de proponer leyes. Que por cierto no lo hace muy a menudo, ¿verdad? Claro. Porque el mandato constitucional dice que la universidad tiene que coadyuvar a la solución de los problemas nacionales. Eso está en la ley, en la Constitución. ¿Y cuándo has visto que la universidad en los últimos años ha propuesto iniciativas concretas para mejorar el país? La última vez fue cuando la universidad en pleno COVID empezó a fabricar, yo creo que mascarillas y otras cosas, pero fuera de eso ha tenido poca preponderancia en los últimos años. Hay que ser muy claro. Entonces, vienen hace 4 años, hace 5, hay un proceso de elección de magistrados de la ACC y se llevan preso a Gálvez y se llevan preso a Murphy. Y la universidad queda sin cabeza. Entonces, tenía que asumir el decano más antiguo. En ese momento era un doctor que era el decano de medicina. Él no asume por miedo, ¿verdad? Y entonces le dan el poder a el decano de farmacia, que es Pablo Oliva. Hay que ponerle nombre al proceso de cooptación de la universidad. Y entonces Pablo Oliva le entrega el poder a Walter. Perdón, pero si tengo... No sé si fue Pablo Oliva o Gustavo Taracena, uno de los dos, porque el decano de farmacia y el de veterinaria coludidos, pues empiezan el proceso de cooptación. En este proceso desaparecen 2 actores importantes para la universidad, que era Gálvez y Murphy, que eran contras de Walter Mazariegos. Entonces, sí, pero Gálvez todavía figura en ciertas cosas, ¿no? Es así como que un poder así. Sí, detrás de mucho, ¿verdad? Pero en ese momento se centra todo en que Gálvez no permitió que se desarrollara este pequeño monstruo, porque es muy pequeño, por cierto, sí. Es el Napoleón Bonaparte de la universidad. Vemos que va creciendo exponencialmente porque encima de eso, la universidad tiene tanto poder que tiene sillas de representación en casi todo, en casi todo. Por ejemplo, cuando vos sentís que el Instituto de Guatemaltecos de Seguridad Social no funciona, tenés que voltear a ver a la Universidad de San Carlos. Okay. Cuando sabes que los consejos de desarrollo no están ejecutando proyectos de impacto público, voltea a ver a la Universidad de San Carlos. En todas las sillas importantes de este país, la universidad tiene un asiento y un voto en la toma de decisiones. Okay. Y entonces cuando nos damos cuenta de eso, estamos perdiendo la oportunidad de que la academia haga incidencia política, ¿verdad? Haga incidencia social. Pero más preocupante todavía es de que termina este proceso y entonces Walter toma el control del Consejo Superior Universitario. Dicho sea de paso, la mayoría de consejeros siguen en este espacio y legítimamente porque ya se venció su periodo de tiempo. Entonces vienen y en las elecciones participan 6 agrupaciones, Avante,
con Carlos Valladares a la cabeza. Identidad sancarlista con Luis Antonio Suárez, ¿verdad? El decano, no el futbolista. Walter Mazariegos. Lástima que no es Luis Suárez, ¿no? María Paz, que es la única de un centro universitario, exdirectora de CUNOC. Un saludo al equipo de Shela, por cierto, que no está con ella, por cierto, gracias a Dios. Edwin Calgua, que es un médico, y una trilogía, un tripartito, que era SOS USAC, encabezado por Jordán Rodas. De esos, Avante por Valladares gana 25 electores, Identidad Sancarlista, o sea, Suárez gana los 4 cuerpos de económicas, ¿verdad? Walter Mazariegos gana 9, SOS USAC gana 9, Calgua gana 2, María Paz gana 0 y una planilla independiente gana un cuerpo electoral. Entonces, a partir de ahí, no podía ganar Walter Mazariegos. Claro. Walter Mazariegos había ganado solo 9 cuerpos electorales y no tenía la suficiente fuerza para poder concretar su elección como rectoría. Era más probable la alianza Avante SOS USAC para que ganara o Carlos Valladares o Jordán Rodas. Y pues evidentemente hubo negociaciones. Cuando se dan cuenta, una sesión de Consejo Superior Universitario y les votan varias planillas. No reconocen a los electores que ganaron en agronomía, que ganaron en arquitectura. Y entonces lo que hicieron fue, la ley dice que tiene que ser 50 más 1. Si tenés 200, digamos, 50 más 1 son 101. Pero si tú bajaste 50 personas y tenés 150, ¿cuánto es ahora? Son 76 personas. Entonces, este juego matemático... Ya es más lograble, ¿verdad? Es más lograble y solo tenía que tratar de comprar a otra gente, otros electores, pero no era hacer trato con Jordán ni con Valladares. Entonces, los separa y elimina a la competencia de forma tácita. Pero lo más increíble de esto es de que los universitarios, los buenos universitarios, en contra de este proceso, evitan que en el primer momento se logre consolidar el fraude, pero hacen algo más vicioso todavía y llaman a una nueva elección en el Parque de la Industria, donde la misma Policía Nacional Civil... De acuerdo. Y gente espuria, que no tenemos ni idea quiénes son, con pasamontañas y armas de grueso calibre, empiezan a evitar que entren miembros del Consejo Superior Universitario y los electores que todavía podían ser legítimamente. Y él se elige ni siquiera con la mitad de los electores, ¿verdad? Solo con su gente y ya. Solo con su gente. Claro. Entonces, en ese momento se consolida el fraude, pero no se legitima. Se legitima en el momento en el que la Corte de Constitucionalidad y las Cortes de Amparos le dan el visto bueno para seguir y legitiman el proceso electoral con la serie de irregularidades que creas que haya. Entonces, en su buena fe, los estudiantes toman el campus porque dicen, no es rector, es un usurpador y no vas a poner un pie acá. Y él aprovecha eso. Experto en darle la vuelta a la situación en la universidad. Aprovecha y entonces dice, bueno, clases virtuales. Mira. No hay presencialidad, menor organización para los estudiantes, menor capacidad de articulación y de contar la historia tal cual es. Claro. Entonces, él, digamos... Genio diabólico. Yo creo que es un genio diabólico, ¿verdad? O sea, yo creo que él es todo lo que la gente dice que es y más. Sí, con eso te digo todo. ¿Pero será solo él o tendrá así asesores así premium? Sí, obviamente él estaba coludido con el gobierno de turno, el de Yamatei, ¿verdad? Con actores como Miguel Martínez, con pues Salas, ¿verdad? Como no estaba la figura de Gálvez, también se apropia de la facultad casi de Derecho, ¿verdad? Interviene. No sé qué habrá habido ahí, pues entonces empiezan a darle mucho espacio en las diferentes salas del organismo judicial.
Sí, qué fuerte. Yo me acuerdo que una vez fuimos a entrevistar gente allá en la universidad y cada vez que preguntábamos de mazariegos, no muchos se animaban a decir algo en contra de él. Todos así como, prefiero no contestar. Y ibas así como, Y de hecho, qué débiles mis estudiantes. Eso que tú viviste fue el último proceso de cooptación de la universidad y te voy a contar por qué. Ajá. Bueno, había plenitud de entender de que el gobierno universitario era ilegítimo y fraudulento. Uh-huh. Y entonces, ¿qué tenía que hacer la población universitaria? Pues articularse y empezar a democratizar los demás espacios. Pero como cerraron la universidad, usa excusa eso para no abrir el padrón electoral. Y peor todavía, para censurar de una forma cobarde a los estudiantes y docentes que habían sido parte de la resistencia. Uh-huh. De esa cuenta expulsa a Camilo García, que era un estudiante miembro del Consejo Superior Universitario, uh-huh, por decirle que era un fraude, que era esto y lo otro, ¿verdad? Claro. Y lo expulsa. Y entonces crece un temor dentro de toda la comunidad universitaria de seguir habiendo expulsiones por estar en contra. De hecho, yo te cuento, yo trabajaba en la universidad y me despiden por eso mismo, por ser contra de mazariegos. Sin embargo, algo que creo que es importante que sepas, y es de que la universidad, el concepto de universidad es la universalidad del pensamiento. Y en un espacio de una universidad donde no aceptes que haya distintas corrientes de pensamiento ideológicas, uh-huh, y diferentes ciencias y diferentes ideas, no estás primando el concepto de la universalidad del pensamiento. No estás primando. Y menos en la pública. Claro. Entonces ahí creo que hay un tema. Hay un temita. Es que sí, qué complejo que hasta en esos espacios de academia donde supuestamente se tiene que priorizar otro tipo de cosas y no tanto lo político, porque siempre no podemos escapar de eso, pues. Claro. Pero que veas ese tipo de comportamiento, ese tipo de artimañas que a la larga se reflejan en la sociedad entera, pues. O sea, lo vemos en el gobierno central, o sea, no estoy diciendo ahorita, pero lo hemos visto en las municipalidades y en todos lados, en todos los campos te dice un síntoma de un país, ¿verdad? Que realmente... Que está podrido. Que está podrido y hay mucha ignorancia. Y las personas que tienen el conocimiento de lo que está sucediendo son muy pocas y no actúan. O sea, no pueden actuar, pues. O sea, que va a ser un Kevin solo, que va a ser X, Y, Z solos. Si no se logran articular en algo y como que llevar un buen mensaje porque justo eso es lo peligroso también de redes sociales, que todo el mundo dice que la democratización de los medios, pero es tan democratizado que se disipa el mensaje. O sea, nada tiene fuerza, nada tiene así como algo que vos digas, ahorita sí estamos logrando algo. Pocas cosas, o sea, unen a la población en algo. Tiene que ser algo muy específico, una indignación muy grande, un asesinato. Temas muy puntuales, ¿no? Como el tema del MP con los 106 días, los 48 cantones. Eso, ajá. Poniendo un buen ejemplo, pero poniendo un mal ejemplo, tenemos el tema de la señora que estaba embarazada supuestamente y que le robaron su niño en el Ixte, ¿recuerdas? Sí, que casi queman el hospital. Entonces era indignación nacional. Ajá. Entonces sí, la democratización de los medios no siempre es tan democrática. Real. Ajá, sí, porque a la larga es así, o sea... Vos puedes decir algo como lo que estás diciendo ahorita, pero salen 50 robots más a desacreditarte, a tirarte mierda. Y es un tipo de censura que y existe. Ya lo veo venir. Claro, es un tipo de censura que existe cuando hablas de temas específicos, ¿va? Cuando hablas del MP, cuando hablas del CACIF, cuando hablas de la universidad. O sea, rápido sale así la contra y no necesariamente son personas reales, ¿va? Es un montón de ruido que te generan y la verga, eso es cerote, marica, y un montón de cosas así que no van ni siquiera a atacar el argumento, sino que solo a disipar a descalificar, claro, ¿verdad? Sin necesidad de tener un concepto. Pues mira, el tema de la universidad se ha puesto color de hormiga, ¿verdad? Con lo que decías del tema de los medios, hay una claridad de que la universidad ha pagado y financiado grupos de personas y medios de comunicación, como lo que va a hacer con tú puedes ver ahí en la información de Plaza Pública,
que pagó medios para limpiarle la imagen, ¿verdad? Claro. Pero seguimos teniendo la claridad de la responsabilidad histórica que tiene la universidad, que hoy no está siendo cumplida. Y tú decías algo, el tema de la democratización, y sí, creo que la universidad está en ese momento más oscuro en su historia después de que el propio presidente le pone su nombre a la universidad, digamos. Yo no sé si sabías eso, pero la universidad en algún momento fue Universidad Rafael Carrera de Guatemala. Por eso es que se le da la autonomía a la universidad para evitar que los gobiernos interfieran. Y hoy vemos que interfieren de otra forma, ¿verdad? El gobierno anterior fue tan ávido para podrir el sistema desde adentro que vemos que directores de centros universitarios eran candidatos a diputados, directores de espacios de la universidad o miembros del consejo eran aliados de Miguel Martínez y otros grupos. Y entonces vemos que sí había un poder coercitivo, un poder ilegítimo haciendo maniobras para jugar a la política nacional. Lo que no sabían es que les iba a salir el tiro por la culata y ganó Semilla al final. Entonces, que bien para sanear un poco la democracia del país, mal para los universitarios, porque yo creo que en el sentido más profundo de la democracia es cumplir las normas y las leyes como deben de ser, ¿no? Y pues Bernardo, el presidente, es una persona muy democrática y le dio más presupuesto a la universidad porque había que darle más presupuesto, se aumenta el techo presupuestario. Sí. Entonces, él es presidente de Chile en su cabeza, un país así más funcional, ¿no? Así. Donde los intereses colectivos priman, ¿no? Sí. Y pues hoy vemos que el rector, que no voy a decir rector, ya lo dije, era usurpador. El mierda. Sí. Está utilizando hoy, este año, la matrícula es gratuita. Mira. Entre comillas, de verdad. O sea, no vamos a pagar los 101 quetzales quienes son estudiantes. ¿A cambio de qué, verdad? Y claro, eso solo lo puede hacer con el poder de un gobierno que le esté suministrando plata. Entonces yo creo que pensaron que el gobierno iba a ir en contra de la universidad y que iba a rescatarla, principalmente teniendo a una persona tan ética en su momento como era Karin Herrera, pero lamentablemente no hemos visto... Se fue desapareciendo Karin también, ¿no? No hemos visto justamente esa presencia del gobierno en estos espacios que, si bien es cierto, no es su función, hay que aclararlo, pero estamos en una emergencia. O sea, se recupera la universidad. Si se hubiera recuperado hace algunos meses, tendríamos menos miedo que hoy la fiscal sea electa en la CC, por ejemplo, ¿verdad? O que otros actores negativos sean electos. O sea, hace, ¿qué? 4 años, creo que fue. Perdón, hace 5 años, tengo entendido que era Gloria Porras la que iba y se la bajaron, ¿no? Del camino. Sí. Eso es lo que no quisiéramos que pasara. O sea, la universidad debería tener claro cuál es la visión de Estado desde la universidad. Porque tú mencionabas el tema, es tan dañino el tema del aerometro y voy a meter aquí los dos, voy a hacer match. ¿Por qué yo lo tengo que explicar? Tenemos una universidad que tiene el CEUR, que es el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, que en el momento en el que el proyecto estaba, tuvo que haber habido una respuesta por parte de la institución de educación, donde priman las ideas, de analizar, no, este proyecto no es viable, y darte sustento científico. Para eso sirven las universidades. Claro. Para validar las acciones o invalidar las acciones que se están ejecutando de forma errónea o positiva. Entonces, yo creo que no nos falta talento en la universidad ni en la municipalidad. En ninguna de las dos, cruzando ambas. Nos faltan líderes capaces de tener una visión de país y cómo desde la universidad, desde la Municipalidad de Guatemala, desde el Ejecutivo o desde ¿qué te puede decir? Un Consejo de Desarrollo, podemos hacer un proyecto de país. Y eso aquí no lo estamos viendo. No estamos viendo nada de eso. Qué fuerte. Qué triste. Sí, qué triste. ¿Y cómo ves estos creadores de contenido que están saliendo ahora hablando bien de la universidad? Y, o sea, claramente les pagan, pues, porque, o sea, no veo el interés de alguien de ir a la universidad por
por sus ganas de meterse en la universidad y, ay, miren qué bonitos los baños, ¿no? O sea, realmente les pagan, pero siento que, o sea, también regresamos un cacho al punto de eso de la democratización de los medios, que usan figuras que se venden como neutrales y les inyectan dinero para dar un lavado de imagen que realmente, o sea, no responde a la realidad y se ve falso, pues. O sea, realmente, o sea, nadie te cree que como creador de contenido de otras cosas, de repente vas a estar en la universidad y hablando bien de la universidad. A los baños. Ajá. Y deja eso. ¿Sabes qué? Pues se llama ese brother, sea, algo así. Sí, como sea, creo que sea. Ajá, como sea. Ajá. Pero imagínate, es tan preocupante que vos lo viste y sabías que eso no era orgánico. Claro. Pero es más preocupante porque todo lo que él mencionó, lo único que creo que él aportó fue mejorar los baños. O sea, que tu proyecto de universidad, de academia, sean los baños, porque el transporte público no fue hecho en su gestión. El laboratorio del Fab Lab, que es un laboratorio de fabricación digital, no fue hecho en su gestión. El tema de la ciclovía no fue hecho en su... Entonces, digamos, él en estos 4 años no ha habido ni un solo avance en materia de educación superior universitaria. Y te voy a dar un dato concreto. La universidad, entre el 2015 y el 2019, egresó más de 10,000 estudiantes de las carreras de humanidades, pedagogía, administración educativa, profesorados y demás. Más de 10,000. Y no hubo ni un solo porcentaje de disminución en el alfabetismo, producto de la universidad. ¿Y por qué te lo digo? Porque la universidad tiene 2 condicionantes. Primero, el ser de la universidad o la división de la universidad está basada en 3 elementos. La investigación, la docencia y la extensión, la proyección de la universidad hacia afuera. Tenés 10,000 estudiantes que pudieron ir a alfabetizar a toda la población o a porcentajes de la población vulnerable y no se hizo. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto de Estado de la universidad. Pero por otro lado, también vemos que justamente la universidad se creó como un clúster de atribuciones que no le competen, ¿verdad? Entonces se han dedicado más a hacer negociaciones. Por ejemplo, Humanidades tiene un espacio de representación en las mesas de educación superior universitaria, educación superior privada, que la que crea universidades privadas, que ya vemos que hay nuevas universidades privadas ahora, en las mesas de los consejos de educación primaria, secundaria, básicos, educación secundaria técnica. Entonces, en todas estas mesas donde tiene intervención la universidad, no solo no había un proyecto de Estado, sino que encima de eso había una cooptación del mismo sistema de educación desde la primaria. Entonces, ¿cómo puedes exigir a un país que salga si desde la primaria no hemos tenido las condiciones y donde la universidad debería de ser más crítica y debería ir procurando, propiciando que haya una elevación del espíritu intelectual del país? Vemos que lo que hace es ir en detrimento. Entonces, si hay una privación completa de la educación superior pública de calidad cuando no le estás dando ese contexto, esos medios a la población para que vaya desarrollándose desde la base con el poder que tiene de la institución pública. Muchas gracias, Kevin. ¿Y qué mensaje querés dejarle a la gente que vaya a votar o qué puede hacer la población universitaria para que ya no quede otra vez Walter Mazariegos? Si se puede hacer algo, pues. Bueno, mira, se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Hoy muchos universitarios están postulándose, muchos no les están dando números de planilla. Así vi que Jennifer estaba peleando eso. También en arquitectura, el Colegio de Arquitectos no les ha dado respuesta y es lamentable. Yo creo que no es un tema de universidad. Y ojo, eso sí es importante mencionártelo. No es un tema que yo como Kevin Segura, que fui estudiante, que fui docente y que hoy soy un egresado más, quiera participar. Es un tema de que cualquier persona entienda que una universidad con futuro es un país con futuro, que hay que hacer una mejor universidad para un mejor país. Y quiero cerrar rápidamente con esto que es de Carlos Martínez Durán, ¿verdad? Que dice: esta ciudad te pertenece, edifica en ella tu presente,
para que las generaciones futuras puedan colmar su espíritu de sabiduría. Que tu vida académica sea sagrada, fecunda y próspera. No entres a esta casa, a esta ciudad del espíritu sin haber probado el amor a la verdad y la libertad. Suena muy libertario, por cierto. Sí. Pero en términos generales... Se convertía en Agustín Laje. Cambiaba de skin. Mientras haya una oportunidad para recuperar la universidad pública, democrática, libre y transparente, va a haber una oportunidad para mejorar este país. Y no es con los universitarios, es con el pueblo de Guatemala. Y ahí te incluye a vos, aunque seas landivariano. Sí, incluye a la gente que va a ver el video, que no es de San Carlos, e incluye a las personas que hoy están cargando en sus espaldas decenas de kilos de papa, de tomate, lo que sea. Porque, quién sabe, en algunos años sus hijos no van a cargar esos kilos de tomate y papa, sino van a cargar libros, computadoras y sabiduría para rescatar y cambiar este país. Ok. Muchas gracias, Kevin. ¿Cómo te seguimos en redes? Síganme como Kevin Segura. Está en todas las redes ahí. Pues TikTok, Instagram, Facebook, Kevin Segura. Y pues ahí les apareceré yo seguramente alegando algo de este país. Buena onda ahí. Gracias por ver y nos seguimos viendo. Gracias. Órale.